Hola, hola, ¿cómo están? Soy el doctor Fernando Gutiérrez. Sean bienvenidos una vez más a la cátedra. El día de hoy vamos a estar debutando un poquito con esta modalidad de clase y la crisis actual que estamos viviendo todos por consecuencia de lo que es el coronavirus nos obliga a ir implementando estrategias didácticas que puedan facilitar el aprendizaje. El día de hoy vamos a estar hablando principalmente de lo que es músculo esquelético. Vamos a enfocarnos en eso, pero en fin, lo que vamos a estar es hablando de músculo en sí, englobando un todo prácticamente. Y van a encontrar toda la información en nuestro libro base, que ya conocen, que es el ITOM. Y comencemos entonces hablando de lo que es músculo. El músculo es una estructura que prácticamente conforma, por decirlo así, en un 50% de todo el organismo. Un 40% es músculo esquelético, tal cual, y un 10% aproximadamente de la composición corporal es músculo liso y músculo cardíaco. ¿Ya? Hay un debate, una pelea ya entre esos dos, pero en fin, aproximadamente el 50% del total de nuestro cuerpo es músculo. Bueno, vamos a comenzar a hablar entonces de lo que es músculo, ¿ya? ¿De dónde viene esta palabra músculo? La palabra etimológica proviene del latín, conformado por dos raíces principalmente. Ahí tenemos el mus, que significa ratón, del griego, y culus, que significa pequeño, es decir, pequeño ratón. Esta palabra surge aproximadamente en la edad romana, en donde los romanos se referían al músculo o pequeño ratón formado en el brazo. Ya, bueno, yo no tengo mucho, pero esto, ¿ya? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Ellos adoptaron esta palabra y después se fue utilizando en mayor medida para referirse a la estructura muscular que conformaba todo el cuerpo, dejando principalmente el mulus para el muslo, ¿ya? Y músculo para el resto del cuerpo prácticamente, principalmente la pantorrilla. Entonces, de ahí deriva esta palabra. Bueno, ¿cómo está conformado el músculo? Esa es la siguiente pregunta que nos deberíamos hacer. El músculo esquelético y podemos ver que este músculo esquelético está conformado por diversos fascículos. Estos fascículos están representados aquí de esta forma, ¿ya? Este músculo está constituido por varios fascículos que aquí podemos ver en más ampliado prácticamente. Y a su vez, estos fascículos están conformados por numerosas fibras musculares prácticamente. Y estas fibras musculares, a su vez, están compuestas por miofibrillas. Muy bien. ¿Qué es la miofibrilla? La miofibrilla es una estructura que se encuentra dentro de la fibra muscular. La fibra muscular ya estaríamos refiriéndonos a las células que conforman el fascículo muscular. Entonces, aquí vemos, por decirlo así, el órgano, en este caso el músculo. Este órgano está constituido por fibras musculares, que son las células, y estas fibras musculares a su vez están constituidos en su interior por numerosas miofibrillas, que son estas estructuras que podemos observar aquí. Ahora, ¿qué característica tiene una célula muscular? En este caso estamos viendo una célula muscular esquelética. La célula muscular esquelética tiene la característica de que es una célula estriada, es decir, presenta estriaciones. Y estas células tienen otra peculiaridad. A diferencia de la célula muscular lisa y de las células cardíacas, estas células musculares esqueléticas presentan varios núcleos. Es decir, es una célula polinucleada. Entonces es una célula estratificada polinucleada. Esa es la característica del músculo esquelético. Ahora bien, estas estriaciones que presenta el músculo esquelético se debe a su vez por la disposición espacial que adquiere prácticamente las fibras de actina y miosina
¿Qué conforma estas fibras? En esta imagen podemos observar una célula muscular esquelética. Prácticamente lo que nosotros estamos viendo es la fibra muscular, ¿ya? Este es el fascículo muscular y el fascículo muscular está conformado por numerosas fibras musculares. Muy bien, lo que vamos a observar es esta fibra muscular que conforma el fascículo. Y cuando observamos la fibra muscular, lo primero que vamos a tener o depararnos es con el sarcolema, ¿ya? Que es prácticamente una membrana celular que envuelve toda la fibra muscular. Toda la célula muscular está envuelta por esta estructura denominada sarcolema, que es prácticamente una bicapa lipídica. Otra estructura que vamos a observar ya dentro de la fibra muscular son las miofibrillas. Ya estuvimos mencionando que la fibra muscular está conformada por numerosas miofibrillas en su interior, que son estas estructuras que estoy señalando. Esta miofibrilla a su vez está conformado por la estructura funcional del músculo esquelético, al cual nosotros le denominamos sarcómera. Perpendicularmente a las miofibrillas, nosotros vamos a tener unos tubos, un sistema de túbulos que recorre toda la miofibrilla, y este sistema del túbulo está prácticamente conformado por el túbulo transverso, ¿ya? Túbulo transverso, podemos ver aquí, perdón, túbulo transverso, está de rojo, y luego vamos a tener las cisternas terminales a ambos lados del túbulo transverso. Aquí está representado en rojo el túbulo transverso y a ambos lados las cisternas terminales. Esta es la estructura que envuelve cada miofibrilla que se encuentra en el interior de la célula. Paralela a la miofibrilla, nosotros vamos a encontrarnos con las mitocondrias. Numerosas mitocondrias se distribuyen en forma paralela a la miofibrilla y perpendicularmente a la miofibrilla tenemos los túbulos de las cisternas terminales y el túbulo T. Las cisternas terminales se continúa con el retículo sarcoplasmático del músculo liso. Analicemos un poco qué función cumple cada estructura que estoy moviendo. Empecemos por lo que sería la tríada. Está conformado por el túbulo T, que es el túbulo transverso, y las cisternas terminales. Las cisternas terminales se continúan con el retículo endoplasmático. ¿Qué función cumple el retículo endoplasmático? A nivel muscular principalmente es un almacén de calcio. Ya es la zona donde se va a almacenar calcio. Ya vamos a ver enseguida que el calcio es extremadamente importante para lograr la contracción muscular. Y todo este retículo endoplasmático y las cisternas terminales cumplen la función de proveer a todas las miofibrillas el calcio necesario para su contracción. Aparte del calcio necesario para la contracción muscular, nosotros necesitamos de abundante ATP. Y la disposición que adquiere las mitocondrias en forma perpendicular a la miofibrilla no está al azar. ¿Por qué? Porque las mitocondrias son las que se van a encargar de proveer la energía necesaria para poder sostener o mantener la contracción muscular. Entonces, nada se encuentra distribuido al azar. La disposición espacial que tienen los túbulos T, la cisterna terminal junto con el retículo endoplasmático y la disposición espacial de la mitocondria es de tal manera de poder proveer en la mayor velocidad posible y en la cantidad necesaria para poder mantener y sostener una contracción muscular. Entonces, tengan en cuenta ese detalle de que ninguna estructura de las organelas del músculo está distribuida al azar. Vamos a analizar entonces la miofibrilla, cómo está constituida, qué es lo que conforma esta miofibrilla que permite la contracción muscular, porque estas miofibrillas son prácticamente, están conformadas por sarcómeras y las sarcómeras son consideradas las unidades funcionales del músculo esquelético. Entonces analicemos eso. Muy bien, aquí tenemos el fascículo muscular. Del fascículo muscular
desprendemos una fibra muscular, que es la célula muscular, y dentro de la célula muscular encontramos las miofibrillas, que son estriadas y presentan diferentes coloración, ya que vamos a ver enseguida que están distribuidas y lo denominamos bandas. Si nosotros observamos la miofibrilla, vamos a encontrar la unidad funcional del músculo, que son las sarcómeras. Esta estructura son superposiciones de actina y miosina, que son estructuras proteicas, polipeptidadas prácticamente. Ya lo vamos a estudiar en detalle enseguida. Ahora, la zona donde encontramos la superposición de actina y miosina denominamos banda A, y la zona más blanca, digamos, o transparente a la luz polarizada, lo denominamos banda I. En esta zona solamente vamos a encontrar la miosina. Entonces vamos a ver esto con más detalle. Y ahí tenemos esta imagen. Aquí vemos de vuelta nuestra miofibrilla. Y esta estructura va a estar conformada por superposiciones de proteínas, prácticamente proteínas. Bueno, aquí podemos ver la zona media, al cual denominamos zona H, ¿sí? Esta zona sería la superposición de actina y miosina, lo que denominamos banda A, y esta zona solamente podemos encontrar prácticamente miosina, lo que denominamos banda I. El extremo de las sarcómeras, que son estas líneas representadas aquí, lo denominamos línea Z. ¿Ok? Una sarcómera está conformada de una línea Z a otra línea Z, perdón, de una línea Z a otra línea Z. Esta estructura a nivel de la miofibrilla están unos al lado de otro, en el largor, en todo el trayecto de la miofibrilla. Entonces vamos a estudiar en detalle cómo está conformada prácticamente la miofibrilla. Nosotros tenemos que la sarcómera. Las sarcómeras va a estar conformada por la miosina, ¿sí? Que es esta estructura que nosotros podemos ver aquí, que es el filamento de miosina, ¿ok? Está representada aquí. Este filamento de miosina ya vamos a ver que está formada a su vez por moléculas de miosina, cuyo detalle vamos a estudiar más profundamente. Luego tenemos el filamento de actina, que son estos. Entonces, nosotros tenemos los filamentos de miosina y los filamentos de actina. Esta estructura forma la unidad funcional. Luego tenemos otra proteína que funciona prácticamente como armazón, ¿sí? Que está aquí representada de amarillo, que es denominada de titina. Esta proteína tiene un peso molecular de 3 millones, es una de las proteínas más grandes que tiene nuestro organismo, que es la titina. Engloba todo lo que es la sarcómera y es prácticamente una estructura proteica elástica que forma como un armazón para que las fibras de actina y miosina estén en su posición. Ahora vamos a estudiar en detalle la fibra de actina y la fibra de miosina para comprender aún más esta estructura funcional del músculo esquelético. Aquí vemos la sarcómera, ¿sí? Disco Z, de un disco Z a otro disco Z decimos que se forma la sarcómera, es la extensión. En el centro tenemos la línea H o línea M, aquí podemos ver que está representado como H, línea M, que prácticamente sería la zona donde solamente encontramos miosina, ¿ya? En este punto tenemos la superposición del filamento de actina con el filamento de miosina. Y esta que está representada aquí es la proteína denominada titina.
Muy bien, aquí vemos línea Z, línea Z. ¿Qué es lo que se observa en esta imagen? Esta es una imagen extraída del Guyton. Aquí nosotros podemos ver que para poder generar contracción muscular, ambas líneas Z deben aproximarse al centro. Sería la línea H. ¿Ya? Línea Z y línea Z. Cuando estas líneas Z se van aproximando hacia el centro, tenemos contracción. ¿Ya? Esto se va a poder observar en todas las sarcómeras que están unas al lado de otras en todo el largor de la miofibrila, lo que genera un acortamiento real de la miofibrila del fascículo muscular en el momento de que el músculo entra en contracción. Entonces, nosotros tenemos que prácticamente lo que se va a dar, ven aquí, podemos observar el espacio y espacio, pero cuando esto empieza, la actina empieza a desplazarse sobre la miosina, vemos que las líneas Z se acercan hacia el centro. ¿Ah? Aquí hay espacio, aquí ya no hay espacio. Entonces, todo este fue el espacio prácticamente que se acortó cuando el músculo entró en contracción. ¿Ah? Músculo relajado, músculo en contracción. Bueno, entonces, por eso decimos que las sarcómeras es la unidad funcional del músculo esquelético. Porque cuando ésta entra en contracción y se da la superposición de actina y miosina, esto genera un acortamiento de las sarcómeras, ¿ya? Generando contracción. Aquí podemos ver, eh, aquí podemos decir que hay una distensión de 2,2 micras en la sarcómera, de un disco Z a otro disco Z. Cuando esto entra en contracción, puede llegar a 1,6 micras, de 2,2 micras a 1,6 micras. ¿Ya? Es decir, que realmente hay un acortamiento de las sarcómeras. ¿Cómo el músculo logra hacer eso? ¿Cómo esta estructura proteica logran hacer eso? Bueno, para poder entender eso, vamos a estudiar en detalle lo que sería cada miofilamento, que sería las fibras de actina y la de miosina. Vamos a empezar por estudiar nuestra fibra de miosina. La fibra de miosina está constituida por dos cadenas polipeptídicas entrelazadas entre sí con un peso aproximado de 200.000. Ese es el peso molecular que tiene. Estas dos fibras entrelazadas entre sí forman la cola y a nivel del extremo se bifurcan ambas fibras y se pliegan sobre sí mismas. Entrelazada, se bifurca y se pliega sobre sí misma. Lo mismo pasa con la otra hélice. ¿Okay? En esa zona donde se da la bifurcación y el pliegue sobre sí misma de esta fibra entrelazada, vamos a observar que hay eh, cuatro unidades polipeptídicas o moléculas, ¿sí? De cadena ligera. ¿Ah? Estas son la cadena pesada, 200.000 Dalton. Esta es la cadena pesada, que tiene aproximadamente de peso molecular 200.000. Y aquí vemos cuatro unidades ligeras de 20.000 aproximadamente cada una de peso molecular. A nivel de la cabeza, o a nivel de la zona donde se encuentran las cadenas ligeras, se denominamos cabeza. La zona donde se da la bifurcación de la cadena pesada y vamos a encontrar las cuatro moléculas o cadenas ligeras, esa zona denominamos cabeza. La cabeza de la fibra o filamentos de miosina tiene una propiedad peculiar, y esa propiedad es que la cabeza de la miosina tiene la capacidad de escindir moléculas de ATP. Esta propiedad de poder desdoblar cadenas de ATP es lo que permite prácticamente el golpe activo en el momento de la contracción muscular. Entonces esto es la molécula de miosina, ¿ok? Toda esta cadena pesada y cadena ligera
forma parte de la molécula de miosina. Ahora sí vamos a ver cómo todo este grupo de moléculas me forma el filamento de miosina. ¿Ok? Entonces, todo este grupo de moléculas me va a formar el filamento de miosina, que está aquí representado de este color rosa oscuro. Aquí tenemos rosa claro, que es la actina, rosa oscuro, que es la miosina. Esta miosina, filamento de miosina, está formada por la molécula que acabamos de estudiar. ¿Cómo está conformado entonces el filamento de miosina? Toda la cola de la molécula de miosina me va a formar el cuerpo del filamento de miosina. Entonces se agrupan todas las colas y me forma el cuerpo. Del cuerpo, de este cuerpo que vemos aquí, lateralmente se proyecta la cabeza de la miosina. Esta cabeza que se proyecta lateralmente al cuerpo del filamento está unida al cuerpo gracias a un brazo. Aquí vemos el brazo. Entonces, cuerpo de la miosina, cabeza de la miosina, brazo de la miosina. Esta disposición que tiene el brazo, que une la cabeza al cuerpo del filamento, se denomina puente cruzado. Y este puente cruzado está dispuesto a lo largo de todo el cuerpo del filamento de miosina a 120 grados. Está dispuesta en forma axial a 120 grados cada uno. Vamos a ver que desde el cuerpo a la cabeza se presentan dos puntos flexibles de este filamento que denominamos bisagra. A nivel de la unión del brazo al cuerpo tenemos una bisagra y a nivel de la unión del brazo a la cabeza tenemos otra bisagra. ¿Ya? Esto es extremadamente importante en el momento de la contracción muscular. Vamos a hablar de la contracción muscular y ahí vamos a ver la importancia de esta bisagra, porque le permite el movimiento que necesita cada brazo o cada cabeza para poder generar la contracción muscular. La longitud total del filamento de la miosina es de aproximadamente 1,6 micras. Prácticamente cada brazo y cabeza se proyecta desde la región central hacia lateral. Entonces, la disposición 120 grados axial de cada puente cruzado es desde el punto central del filamento hacia los laterales. Entonces tenemos una longitud total de 1,6 micras y una porción lateral donde no tenemos puente cruzado de 0,2 micras. Bueno, ahora que ya tenemos claro cómo está conformado todo el filamento de miosina, vamos a estudiar el filamento de actina. Aquí podemos observar entonces cómo está estructurado el filamento de actina y vamos a ver que está conformado de vuelta por moléculas. Tenemos la representación de rosa claro a lo que denominamos F-actina, la representación de rosa oscuro que sería la tropomiosina y las pelotitas que vemos aquí, que son tres, color liláceo, es el complejo de troponina. Entonces, la molécula de actina está formada por la actina, la tropomiosina y el complejo de troponina. Bien, el armazón en sí es denominado de F-actina. Esta F-actina presenta algunos sitios activos que son denominados G-actina y estos sitios activos son los puntos en donde hay atracción de la cabeza del filamento de miosina para que se una aquí. Entonces aquí tenemos la actina y a esta zona, estos puntos negros son las zonas donde la miosina quiere unirse. Vamos a ver una imagen aquí. Entonces filamento de miosina, ¿sí? Brazo de la miosina, cabeza de la miosina. Y aquí vemos la representación del filamento de la actina. Estos puntos negros serían el sitio activo. Entonces la cabeza del filamento de miosina quiere unirse a los sitios activos del filamento de la actina. ¿Ya? Hay una fuerte atracción molecular entre estas dos moléculas en este punto. Y es una atracción química. Anterior, entonces tenemos el filamento de actina. Muy bien.
El filamento de actina entonces ya sabemos cómo está estructurado. Ya sabemos que la tropomiosina oculta estos sitios activos, es decir, que está encima de estos sitios activos y por eso no permite que la miosina pueda unirse a la actina. La única forma de que la miosina pueda unirse a la actina es cuando la tropomiosina deja al descubierto estos puntos. Ahí es donde entra nuestro complejo de troponina. El complejo de troponina son moléculas livianas conformadas por tres prácticamente. Y la denominamos troponina I, troponina T y troponina C. Para que este complejo se active es necesario el calcio. Ahí es donde entra el calcio en la contracción muscular. Muy bien. Vamos a tener entonces que la tropomiosina oculta los sitios activos de la actina. Pero cuando el calcio se une al complejo de troponina, la tropomiosina sufre un cambio conformacional dejando al descubierto estos sitios activos. Y ahí es donde tenemos que la cabeza de la miosina puede unirse a la actina. ¿Ya? Bueno, ese es prácticamente el mecanismo de contracción muscular y vamos a estudiar ahora cómo funciona el mecanismo de contracción muscular. Vamos por el inicio de todo el mecanismo. Tenemos la bisagra en este punto y la bisagra en este punto. Esto le permite movimiento a la cabeza del filamento de la miosina para atrás o para adelante, bisagra. Y lo mismo hace que el cuerpo pueda desplazarse para abajo o para arriba. Justamente en estos puntos están las bisagras. Bisagra aquí que permite hacer este movimiento y la bisagra en la cabeza que permite hacer este movimiento. Bueno, a este mecanismo le denominamos mecanismo de cremallera. Tenemos que la cabeza de la miosina se une a la actina cuando el sitio activo está descubierto. Para que esta cabeza se separe de la molécula de la actina, tiene que venir una molécula de ATP, se une a la cabeza, en ese punto se separa, sufre un cambio conformacional, lo que en ese punto entra a participar justamente la bisagra, se desdobla la cabeza, la molécula de ATP y la cabeza de la miosina vuelve a unirse, pero en un nuevo sitio activo. Entonces a eso le llamamos mecanismo de cremallera o mecanismo trinquete. Ahora vamos a estudiar la contracción muscular para poder comprender mejor cómo se da el mecanismo de contracción muscular, cómo interactúa la miosina y la actina entre sí y cómo es que genera el acortamiento de las sarcómeras para poder generar a su vez acortamiento de los miofilamentos, acortamiento de las miofibrillas, acortamiento del fascículo muscular, por ende tenemos contracción muscular. Entonces, veamos lo profundo cómo es que se da este mecanismo. Vamos a adentrarnos en lo que sería el fascículo muscular. Dentro del fascículo muscular ya podemos observar aquí las células. De amarillo vemos la membrana que envuelve al músculo o a la célula muscular en sí. En el interior de la célula observamos ya los miofilamentos con las estriaciones características de este tejido. Aquí podemos ver el núcleo de la célula y de color amarillo claro, casi transparente, el sarcolema. En este punto se muestra lo que sería la placa motora del músculo o la unión neuroaxón, unión neuromuscular, placa motora. Ya eso vamos a estudiar en profundidad más adelante. Ahora vamos a enfocarnos en lo que es contracción muscular. Aquí podemos ver ya las sarcómeras tal cual, ¿sí? Vamos a observar que estas sarcómeras, cuando entran en proceso de contracción, se acortan, en relajación se alargan. Entonces, vuelvo para atrás. Se relajan las sarcómeras, ¿ok? Aquí ya estamos viendo los filamentos tal cual. Aquí tenemos el filamento de miosina y el filamento de actina. Porción central del filamento de miosina es esta, ¿sí? Y acuérdense que en la porción central del filamento de miosina no tenemos puente cruzado, aquí no se puede observar.
aquí empieza a observarse los puentes cruzados, ¿ya? Esto vemos que es el filamento de actina, ¿ya? El filamento de actina, acuérdense que está conformado por diversas proteínas de vuelta, F-actina, tropomiosina y el complejo troponina. Este punto sería el armazón, disco Z, ¿ya? Y esto ya representaría el filamento de titina. Vamos a ver cómo se da la contracción. Aquí vemos una sarcómera en estado de relajación. ¿Ah? Cuando empieza a inundarse de calcio, ¿sí? Este calcio se une a la tropomiosina y ahí se da el mecanismo de acortamiento de la sarcómera. Vamos a ver molecularmente cómo se da ese mecanismo. Aquí podemos observar el filamento ya, el filamento de miosina, ¿ok? Vemos cómo se proyecta la cabeza lateralmente al filamento, la cabeza, y la cabeza termina estando unida al cuerpo del filamento gracias al brazo. ¿Ah? Filamento, brazo, cabeza de miosina. ¿Ok? Aquí vamos a tener una bisagra y aquí vamos a tener la otra bisagra. El que podemos observar más arriba, esta es la representación del filamento de actina. Tenemos la F-actina, ¿sí? Que son los puntos amarillos. Los puntos verdes es la tropomiosina y aquí de coloración morado, violeta o azul, como quieran, es el complejo troponina. ¿Ya? Vamos a ver las etapas de una contracción muscular, cómo se da. Primeramente necesitamos que el calcio, que vemos ahí, se una a la troponina C. Una vez que el calcio se une a la troponina C, genera un cambio conformacional de la tropomiosina. Entonces, ahí vemos el cambio conformacional de la tropomiosina, dejando al descubierto el sitio activo de la actina. Una vez que queda descubierto el sitio activo de la actina, vemos que la miosina se une a ese sitio activo por una atracción molecular. Muy bien, aquí vamos a ver la etapa de la contracción muscular. Primeramente necesitamos que una molécula de ATP se una a la cabeza de la miosina. Cuando la molécula de ATP se une a la cabeza de la miosina, este genera la separación de la miosina de su sitio activo en la actina. ¿Ah? Luego vamos a necesitar que esa cabeza tenga una actividad enzimática para poder desdoblar la ATP. Y tiene la propiedad enzimática como estuvimos hablando. Una vez que se desdobla el ATP, se almacena prácticamente la energía y genera un cambio conformacional de la cabeza de la miosina. Esta molécula de ADP y fósforo inorgánico posteriormente genera el cambio conformacional y que la miosina se una a un nuevo sitio activo en la actina. Se separa el fósforo, ¿ya?, inorgánico y se genera una unión más fuerte. Luego se separa el ADP y ahí es donde se da el golpe activo. Para que vuelva a separarse esta cabecita nuevamente de su sitio activo, necesitamos una nueva molécula de ATP. Esta nueva molécula de ATP se une a la cabeza de la miosina, genera nuevamente la separación de su sitio activo de la cabeza. Actividad enzimática ATPasa desdobla el ATP en ADP y nuevamente la cabeza de la miosina va a sufrir un cambio conformacional uniéndose a un nuevo sitio activo. Muy bien. Esto sucede con las 200 cabezas, o sea, las 200 moléculas de miosina que forman el filamento de miosina, generando justamente el desplazamiento sobre sí misma del filamento de actina, acortando la distancia entre un disco Z y otro disco Z. Todo esto es gracias al calcio, como pudieron observar. Cuando el calcio sale completamente de vuelta del citoplasma muscular, el músculo se relaja. Vamos a ver qué es lo que pasa. Cuando el calcio sale de la troponina C, ¿ya?,
la tropomiosina vuelve a su estado original, ocultando nuevamente o superponiéndose nuevamente al sitio activo de la miosina, de la actina. Entonces la miosina no puede unirse a la actina, ¿ya? Este es el mecanismo de contracción. Muy bien. ¿Cómo es que se da o se activa el mecanismo trinquete? Inicialmente, un potencial de acción tiene que venir prácticamente desde el soma neuronal hacia el axón terminal. Este axón se une al músculo. Entonces, aquí tenemos lo que nosotros denominamos placa neuromuscular o placa motora, es la forma en que se denomina. El axón terminal a nivel de su extremo presenta numerosas vesículas cuyo en su interior se encuentra almacenado acetilcolina. Cuando el potencial de acción llega a este extremo, genera la despolarización de la membrana, justamente, permitiendo la apertura de canales de calcio. Entonces, el calcio empieza a ingresar a nivel del axón y terminan generando la precipitación de las vesículas con la acetilcolina, liberándolo a nivel de la placa motora. Esta acetilcolina va a unirse a unos canales acoplados a ligando. Entonces, cuando la acetilcolina se une a estos canales acoplados a ligando, el canal se abre. Y estos canales son de sodio, permitiendo el ingreso de sodio al interior del músculo. Esto obviamente va a generar un cambio en el potencial de membrana del lado interno muscular hasta que el músculo alcance el umbral de excitación y me genere un potencial de acción. Cuando el músculo me genera un potencial de acción, el potencial de acción va a viajar en todas direcciones con una amplitud constante y es un fenómeno del todo nada, es decir, se va a despolarizar toda la fibra muscular prácticamente, generando que cuando se despolariza, en una de las etapas del potencial de acción, termina abriéndose canales de calcio. Cómo se da todo el proceso vamos a ver en detalle más adelante. Entonces, de ahí es que empieza a ingresar el calcio del medio extracelular y también a través de los túbulos T y también el calcio que se encuentra almacenado en el retículo sarcoplasmático es liberado en el interior del músculo. Este calcio que está saliendo del retículo sarcoplasmático y está ingresando por los túbulos T al interior del músculo es lo que termina uniéndose a la troponina C, generando el cambio conformacional de la tropomiosina, iniciando el mecanismo de contracción muscular. Ahora, ¿de dónde obtiene la energía el músculo para poder generar su contracción? Ya vimos que cada molécula de miosina prácticamente requiere de una molécula de ATP para poder separarse de su sitio activo, unirse a un nuevo sitio activo y generar el golpe activo. Y eso es para cada movimiento del filamento de miosina. Y vamos a observar que a nivel del citoplasma muscular hay abundante cantidades de ATP en forma libre, disperso por el medio. Y eso da una fuente de energía para la contracción muscular de aproximadamente 1 a 2 segundos de contracción muscular. Luego vamos a ver que el ATP, que es desdoblado por la actividad enzimática ATPasa de la cabeza miosina, es separado en ADP y fósforo. Y ahí es donde de vuelta el ADP vuelve a combinarse a un fósforo gracias a la fosfocreatinina que le cede un fósforo. Y volvemos a tener ATP, que es de la reconstitución del ATP, del ADP, más el fósforo cedido por la fosfocreatinina.
y eso confiere una contracción muscular de aproximadamente más 5 a 8 segundos. Luego es donde entramos a la obtención de ATP gracias a la glucólisis de glucógeno, que nos puede proveer aproximadamente más 1 minuto de contracción muscular. Posterior a esta fuente ya entramos en el metabolismo oxidativo, que va a depender ya de la cantidad de reserva energética de la persona, porque esta fuente ya podríamos decir que es inagotable y depende principalmente de la cantidad de reserva energética que tiene la persona, porque el metabolismo oxidativo ya no puede permitir obtener energía tanto de la glucosa almacenada, que sería el glucógeno, me permite obtener energía de las grasas o bien también de las proteínas, claro. Metabolismo oxidativo del músculo, vamos a tener cierta característica de este. Por ejemplo, si el músculo tiene un metabolismo principalmente oxidativo, va a requerir abundantes concentraciones de oxígeno para mantener ese metabolismo y producir consecuentemente su ATP. Y si va a requerir abundante cantidad de oxígeno, obviamente va a requerir también una buena irrigación sanguínea, es decir, numerosos vasos sanguíneos. De ahí es que nosotros dividimos el músculo en músculos de fibras rojas y en músculos de fibras blancas. Comencemos con la de fibras rojas. Este tipo de músculo presenta numerosas vascularizaciones capilares para permitir que proveer oxígeno. Si le llega más oxígeno, para algo debe utilizar esta célula el oxígeno. Sí, y lo usa para la respiración oxidativa, para poder producir ATP y mantener su contracción muscular cuando esto sea requerido. Y si es que necesita más energía para mantener su contracción y utiliza la vía oxidativa, también por ende va a tener mayor número de mitocondrias que le va a estar proveyendo esa cantidad de ATP que necesita para mantener su contracción. Teniendo ese pensamiento lógico, vamos a ver todas las características de este tipo de músculo. Si bien son fibras más pequeñas, la inervación es una por fibra prácticamente, vamos a tener que la vascularización es extensa, tiene muchos vasos sanguíneos para poder obtener todo el oxígeno que necesita. Tienen numerosas cantidades de mitocondrias y por ende un número más elevado de mioglobina. Esto es lo que le da el color rojizo junto con la mayor cantidad de vascularización que tiene este músculo. La mioglobina es una molécula que le permite almacenar oxígeno al músculo dentro para que ésta no se deprima y no deprima también la producción ATP cuando hay una contracción sostenida. Muy bien, esta es la característica de las fibras rojas. ¿Y las fibras blancas? Bueno, las fibras blancas en específico, vamos a tener que son fibras más grandes, tiene un retículo sarcoplasmático más extenso, es una peculiaridad de él, y tiene grandes cantidades de enzimas glucolíticas. Es decir, este músculo de fibra blanca es prácticamente un músculo que recibe poca irrigación sanguínea, tiene poca cantidad de mioglobina, por eso tiene un aspecto más blanco. Si le llega menos sangre, le llega menos oxígeno. Entonces, si le llega menos oxígeno, su metabolismo no es oxidativo. Debería de ser otro tipo de metabolismo. Y es tal cual, ahí donde entra que el metabolismo de las fibras blancas es de tipo enzima glucolítica. ¿Ya? ¿Tiene mitocondria? Sí tiene, pero en menor número. ¿Le llega sangre? Le llega, pero en menor cantidad en comparación a las fibras rojas. Tiene menos mioglobina también por ende. ¿Ya? Es por el tipo de metabolismo. Y ese tipo de metabolismo le da cierta característica. Ya cuando entremos a hablar de aparato circulatorio, vamos a hablar de la teoría de la regulación del capilar en función a la necesidad de oxígeno, que hay dos teorías prácticamente, pero eso vamos a hablar en aparato circulatorio y esto va a quedar mucho más claro aún. Muy bien, eso ha sido la clase de hoy. Espero que haya quedado todo muy claro. En el caso hipotético que haya alguna duda respecto a la materia desarrollada el día de hoy, no duden en escribirme en el foro, que yo le voy a estar respondiendo con todo gusto. Y que tengan un excelente resto de jornada. Hasta luego.